Bienvenidos a Luxury Angels. Hoy vamos a hablar de 13 tipos de casas que nunca deberías comprar. En nuestra carrera en el mercado inmobiliario hemos encontrado muchas casas aparentemente bonitas y que tenían defectos graves, defectos que los clientes no veían a primera vista y que sabíamos que podrían condicionar su vida y su bienestar por muchos años. Quiero compartir contigo este vídeo para que tú no tengas que pasar por esto y que puedas encontrar la casa que mereces. Como sabes, el propósito de este canal es ofrecerte vídeos de forma divulgativa para que tengas más información sobre el mundo inmobiliario y especialmente a la hora de comprar una casa. La compra de una casa es la inversión más grande que hacemos la mayor parte de las personas en nuestra vida. Por eso pensamos que es tan importante que tengas toda la formación posible a la hora de comprarla. Así podrás tomar tus decisiones inmobiliarias con seguridad y conseguirás la mejor casa del mercado. Y no te olvides de buscar un buen agente inmobiliario que te ayude en todo el proceso. Espero que este vídeo te ayude a comprar la casa de tus sueños. Y si es así, ya le estás dando un buen like. Partiendo de que todo se vende, vamos directamente con los 13 tipos de casas que nunca deberías comprar. Empezamos. Número 1. Las casas para hobbits. Son las casas con un baño más una habitación. Vamos, la chocita de los hobbits. Su mercado es mucho menor a la hora de venderlos, solo para personas solteras fundamentalmente. Las personas que viven en estas casas normalmente son personas que están poco tiempo, porque en cuanto puedan buscarán una casa mejor. Número 2. Casas con malas sensaciones. Confía en tu instinto. Confía en tu instinto. Si no te sientes bien en la casa, no va a cambiar. Si tienes que pensar en que tienes que hacer 78 modificaciones, reformas y diseños para imaginarla y que el barrio y toda la gente que vive allí cambie, esa no es tu casa. No lo es. Número 3. Casas con tren incorporado. O lo que llamamos casas que lindan o son adyacentes a sitios malos. En definitiva, que tiene una mala ubicación. Piensa en una casa que por la parte de atrás da una carretera y el ruido es insoportable, o que da un caminito sucio y descuidado, o un acceso a un centro comercial, a las vías de un tren, a postes eléctricos. Por el contrario, si linda con un campo de golf, con una montaña, con una calle bonita y tranquila, todo eso le da valor. Número 4. Casas tipo estadio de fútbol. No compres la casa más grande del barrio. Si ves varias casas de 400 metros cuadrados y aparece una al lado de 3000 metros cuadrados que tiene un jardín como el Santiago Bernabéu, tienes que pensar que cuanto más subes en superficie construida de la casa, el valor por metro cuadrado de la misma disminuye. Ejemplo, una casa de 400 metros cuadrados en una zona se valora 1.800 euros. Y la casa de al lado, de unos 3000 metros cuadrados, su valoración puede ser de unos 1.400 euros el metro cuadrado. Un 22% menos. Huye de las casas grandes, difíciles y costosas de mantener. Número 5. Casas con algún tipo de restricción legal. Nunca compres una casa que tenga algún tipo de restricción al alquiler, por ejemplo. Viviendas tipo protección oficial que tienen alguna limitación tanto en el precio de venta como en el del alquiler. Casas cuyo uso solo está permitido para primera vivienda y no para alquilarla, o bien con unos límites fijados por el Estado. Inciso, en caso de que por necesidad tengas que acudir a algún tipo de estas viviendas, si tienes acceso a una de ellas, cógela. Aquí estoy hablando de ejemplos genéricos, pensando que en algún momento tu vida puede cambiar y quieras vender tu vivienda o alquilarla. En ese caso tendrás restricciones y eso tiene un valor menor. Te voy a dar otro ejemplo. Piensa en ciudades como Barcelona, en España, donde están poniendo limitaciones a los alquileres de viviendas en determinadas zonas, como apartamentos de uso vacacional. Tienes que tener esto en cuenta si estás pensando en comprar una vivienda para invertir y averiguar si esa vivienda tiene alguna restricción municipal o legal, porque su valor no será igual a la de otra vivienda en una zona anexa que sí pueda alquilarse sin restricciones. Cualquier cosa que suponga una limitación en el uso de tu propiedad no va a ser buena. Tienes que huir de eso. Sal corriendo. Número 6. Lofts sin cédula de habitabilidad. Siguiendo de alguna manera con cierto tipo de problemas legales, estarían los lofts que no están regulados.
Los lofts y antiguos locales comerciales a pie de calle que han sido remodelados y destinados a alquiler han proliferado muchísimo. Muchas de estas propiedades están en calles con tránsito y a pesar del ruido y la incomodidad del tránsito de personas que pasan por delante, hay muchos que son monísimos. El problema es que algunas de estas viviendas tienen que tener su cédula de habitabilidad expedida por el ayuntamiento. Vigila que sea así. Tienes que tener cuidado porque en momentos de expansión se han utilizado muchísimo como alquiler vacacional. Pero si la vivienda no está legalizada para su uso, puedes tener auténticos problemas y arruinar tu inversión. También debes tener en cuenta que el uso anterior como local comercial supone que en muchas viviendas el coeficiente de la comunidad que tienen asignado sea mucho mayor, o sea que vas a pagar más dinero. Consejo: en general aquí no somos partidarios de la inversión en locales y oficinas. Es un mercado de especialistas y con mucho riesgo. Ahí vas a competir fundamentalmente con fondos de inversión y con grandes compañías que invierten el dinero de sus accionistas y que no van a buscar necesariamente el precio mínimo, por lo que vas a estar en desventaja. Huye de ahí. Además, como sabes, las oficinas cada vez van a tener una menor ocupación por el teletrabajo. Como te he dicho, es un mercado de riesgo. Número 7. Casas con ampliaciones o cerramientos. Hay personas que construyen un dormitorio en el garaje o ponen un tabique de pladur en la azotea para hacer un añadido. Algunas ampliaciones en terrazas o áticos son muy monas y con cerramientos de calidad. El problema surge en que no añaden el mismo valor por metro cuadrado que la estructura original y puede que echen para atrás a muchas personas que buscan la casa limpia. No es igual 300 metros cuadrados construidos que 200 construidos más 100 añadidos con un cerramiento. Además, la sensación que da de estar apretados en muchas de estas estructuras añadidas posteriormente, especialmente en casas para la venta tipo familiar y en barrios de clase media tirando a clase alta. Las casas para inversión y alquiler son otra cosa. Es otra liga. Aquí lo que se busca es el máximo aprovechamiento y el mayor número de dormitorios posibles. Número 8. Casas sin atractivo. No compres las casas solo y exclusivamente por los números. Y aquí tengo que hacer un inciso porque siempre en este canal nos vas a ver hablar de que hagas los números, de que prepares la estrategia. Pero hay como una división de inversores, de personas que van buscando activos baratos para poder alquilar y luego la división de personas que van a comprar su casa por primera vez y que necesitan una casa con unas estructuras buenísimas. Seguimos. Los números tienen que salir, eso está clarísimo, pero tienen que verse las ventajas de lo que estás comprando. Si no, descubrirás que no te sientes bien, aunque te salgan los números, después de haberla comprado. Imagínate comprando una casa en un barrio horroroso, aislado, que huele mal, porque te pareció que tenía un 50% de descuento sobre el precio de la zona. Aparentemente será rentable, pero en la vida pasarás por ahí, ni para reformarla. Y cada recibo, carta de la comunidad o noticia que venga de esa casa te traerá malos recuerdos. Número 9. Casas de oportunidad. O casas de oportunidad según los números del vendedor o de su representante. Tienes que hacer tus propios números. No te dejes guiar por lo que te digan los vendedores. Que nadie te diga, esta casa vale tanto y valdrá tanto más en 5 años. Haz tus números. Si no sabes hacerlos, que te los haga tu agente inmobiliario o alguien de tu confianza. Nosotros siempre hacemos esos números para nuestros clientes. Si tienes dudas, guíate con alguien cercano, con experiencia. Número 10. La casa del aprendiz de manitas. Es el ejemplo de la casa de una persona que suele ir haciendo apaños y te encuentras que ha hecho parte de la instalación eléctrica de aquella manera. Ha puesto los focos de la casa, pero si te fijas se ven los cables pelados o los empalmes mal hechos. Todo está hecho un lío porque no es un especialista en electricidad. Vas a ver que las ventanas casi todas están bien, pero hay una que es diferente porque la sustituyó con otro material que no es el mismo que las anteriores, porque lo ha comprado a lo mejor de segunda mano en una oferta y ves que no termina de cerrar bien. Hay una pequeña grieta. Y así con toda la casa. Las casas de los aprendices de manitas están llenas de pequeñas cosas y pequeños arreglos que dan mucha guerra una vez que estás viviendo en ellas. Visualmente pueden tener su encanto, pero como que están mal acabadas. La palabra no sería mal acabada, sino mal reformada o reformada por aprendices de diferentes profesiones. Esto no quiere decir que no haya verdaderos artistas. Y
personas con una capacidad para hacer trabajos en madera, electricidad, fontanería, suelos, pero estamos hablando de personas que, digamos, han experimentado con su casa a la vez que aprendían un oficio. Y nos gustaría que nuestra casa la hubiera construido y reformado un profesional y que estuvieran bien acabadas. Pues eso, si puedes elegir, busca casas en las que los propietarios anteriores hayan hecho reformas con profesionales, con arquitectos, que te puedan enseñar las facturas de la reforma. Casas en las que, de haber hecho reformas estructurales, los dueños no hubieran reparado en gastos, sino que hubieran invertido de forma generosa, a su gusto, porque era su casa y querían que estuviera bien. Número 11. Las casas con mala distribución o mal diseñadas. Imagina dos casas de 400 metros cada una y piensa que la tuya se va a vender por lo mismo que la de al lado si tu casa tiene una mala distribución. Por ejemplo, no tener baño en la habitación principal y que esté en los pasillos, que haya que pasar por otras habitaciones para llegar al dormitorio o al baño principal, dos espaciosos dormitorios y uno ridículo, cosas así. Eso es una casa mal distribuida. Número 12. Casas con reformas de pegapases, los famosos flips. En Luxury Angels aconsejamos a nuestros clientes que ni se acerquen a los llamados en inglés flips. Los flips, o casas renovadas o reformadas por personas que las compraron con la finalidad de maquillarlas y venderlas. Yo nunca compraría una casa que no haya sido reformada por un profesional con sus correspondientes permisos. Muchas de estas casas, y no lo tomes al pie de la letra, son pequeñas casas compradas a precios muy baratos por su estado, a las que han hecho pequeñas reformas cosméticas. Una manita de pintura rápida, un poquito el suelo, también un poquito el look de la cocina, cositas. Pero no suelen ser reformas estructurales, con lo que cuando llegas a esta casa es fácil que a los 3 meses de comprarla te encuentres con que afloran averías o defectos estructurales cuya reparación es muy costosa. Tejados, instalación de fontanería, calefacción, humedades permanentes, incluso cementación de las paredes. Esto es una pesadilla. Un inciso. Hay muchos profesionales que sí que saben arreglar y reformar una casa, que la convierten en un sitio ideal. Yo trabajo con muchos de ellos que te puedo recomendar. Los proveedores con los que trabajamos, arquitectos, aparejadores, homestagers, decoradores, son profesionales que hacen un trabajo fantástico. Pero tenéis que ser conscientes que hay personas que a lo mejor no hacen estos trabajos con un nivel de profesionalidad máximo, porque no se dedican a eso. No se dedican a eso. Recomendamos el flipping a inversores cualificados, que detecten una casa con muy buena base y que les haga falta poca inversión para dejarla perfecta, especialmente para el alquiler. Pero lo que me gustaría resaltar en este apartado es que huyas de las casas con flippings cosméticos que no tengan buenas estructuras. Consejo Luxury. La mayor parte de las compraventas inmobiliarias que se hacen en España se hacen a cuerpo cierto. Esto significa que estás comprando la casa como la ves. Así que el vendedor de la casa no asume ningún tipo de garantía sobre la estructura de la misma una vez te la haya vendido. La mayor parte de las veces será por desconocimiento del vendedor, quien no sepa de la existencia de esa estructura deficiente o fallida. Te repito que firmar una escritura o un contrato de compraventa a cuerpo cierto significa que estás comprando la casa tal y como la ves. Si la estructura, la deficiencia es grave, vas a tener muy pocos recursos contra el vendedor para solicitarle algún tipo de garantía legal o jurídica. Y aunque lo pudieras hacer, te iba a llevar mucho tiempo litigando y probablemente te cueste muchísimo dinero. Evita siempre que puedas cualquier tipo de juicio cuando vayas a comprar una casa. Si ves que tiene algún tema legal o judicial o alguna restricción, quítate de en medio, no sabes los disgustos que te vas a ahorrar. Y volviendo al tema del flipping, recuerda que todo lo que sea decoración y pequeños retoques cosméticos dan valor a la persona que vende la casa, pero no al comprador. Mientras que las reformas estructurales hechas por el vendedor tienen valor para el comprador porque cuestan mucho. Busca reformas estructurales. En el número 13 tenemos las casas con deficiencias graves estructurales. Huye de ellas. ¿Y de qué hablamos aquí? Casas con terrenos inclinados, tabiques mal construidos, paredes mal cimentadas. Por ejemplo, una casa fantástica cuya fachada se va deteriorando con el tiempo porque el cemento fue de una mala partida y se va deshaciendo. Antes de comprar una casa cuya estructura o cimientos no estén en buenas condiciones, habla con un arquitecto o un aparejador con experiencia para saber el estado y cuál sería el coste de sanear o rectificar la estructura.
Como este vídeo va de eso, te aconsejo que cuando busques tu casa ideal, una casa que te guste, estés alerta de estos pequeños detalles, porque si identificas estos patrones en las casas, es posible que detrás de una cosa venga otra. Así que tienes que estar muy pendiente y utilizar toda esta información para tu provecho. Y viene la parte de autopublicidad. Ya sabes que nos vamos a promocionar. Por cierto, que si estás viendo este vídeo y te está gustando, nos encantaría que te suscribas y que le des un buen like y lo compartas con tus amigos o familia que estén buscando casa ahora y creas que les puede interesar. Y bueno, ya sabes que si tienes alguna pregunta o te podemos ayudar para encontrar la casa de tus sueños, puedes poner aquí la pregunta abajo en los comentarios o cuéntanos si alguna vez has visto algún tipo de casa como las que hemos comentado y cuál fue tu experiencia. Si quieres contactarnos para invertir o comprar una casa maravillosa en España, ponte en contacto con nosotros en angeles@luxuryangels.es. Y como diría María Ángeles, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, queridos. ¿Qué es lo que tenía que hablar yo? Vídeos de la parte económica, marketing, consejos para casas, cómo negociar, números, sí. Yo vengo a hablaros de números, de casas que encontramos en el mercado, de Idealista, de cómo analizar una casa, cómo saber la rentabilidad, de eso. Instinto. Siempre tienes que confiar en tu instinto. Difíciles y costosas de mantener. Estoy grabando. Cosas que pasan cuando estás grabando y te dejas el teléfono encendido. No lo dejes encendido cuando estás grabando. No, nunca. Silenciar. Esto que hace que el valor de estas propiedades suba. Casas con ampliamientos o cerraciones. No, perdón. Casas que huelen mal. Esa debería ser otra categoría. Se me ocurren muchas rimas. Se ven los cables pelados o los empalmes mal hechos. O los empalmes. O los empalmes más... ¿Pero qué le pasa a los empalmes? Casas con reformes... Perdón, reformes. Vendemos casas con reformes. Y como dirían mis hijos, queridos angelitos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde Luxury Angels y te esperamos en el próximo vídeo con más información y mejor de todo el mercado inmobiliario del mundo mundial. Casi me cargo la lámpara. Un abrazo, querido. Corten.